Hola a todos, ya tenemos una nueva actualización dentro de Sealem y viene cargada de contenido para seguir fortaleciendo a nuestros personajes y conseguir muchas más recompensas. En este parche llegan las expediciones de mascota, nuevas mascotas reliquia, mejoras en la calidad de la vida del juego, nuevos eventos y muchos paquetes especiales. Vamos a repasar todas las novedades, así que vamos allá. La principal novedad en esta actualización es el nuevo sistema de expedición de mascotas que se desbloquea a partir del nivel 18. Ahora podemos enviar a nuestras mascotas a explorar diferentes regiones de Shields mientras seguimos jugando de manera normal. Cada expedición nos recompensará con objetos y materiales, experiencia de expedición y recursos exclusivos. Cuanto más subamos el nivel de la expedición, más regiones podremos desbloquear y más expediciones podremos realizar al mismo tiempo. Al aumentar nuestro nivel, iremos desbloqueando nuevas áreas repartidas por todo Shields. Cada zona tiene una duración diferente, requisitos de nivel y recompensas exclusivas. Al principio comenzamos con expediciones de apenas 2 horas, pero más adelante podemos enviar mascotas a misiones que duran hasta 24 horas, obteniendo recompensas mucho mejores. Además, cada región recomienda un tipo específico de mascota. Si enviamos mascotas del tipo recomendado, obtendremos recompensas adicionales. Una mascota correcta nos dará un 10% de recompensa, 2 mascotas coincidentes nos van a dar un 20% y 3 mascotas coincidentes nos van a dar un 30%, que ahora lo vamos a ver en el juego porque creo que esto está equivocado, que es un 1, un 2 y un 3%, pero no me hagáis mucho caso y ahora lo vamos a ver cuando acabemos con la parte teórica. Por otro lado, tendremos una finalización instantánea. Si no quieres esperar a que termine una expedición, también podrás completarla instantáneamente. Como podéis ver aquí, tenemos el Auto Exploration, que lo podremos comprar por 600 cristales rosas y lo que va a hacer es enviarnos las expediciones durante una semana de manera automática. Además, si no quieres esperar a que termine una expedición, podrás completarla de manera instantánea. Por ello necesitas utilizar un ticket de finalización instantánea con un límite de 10 usos diarios. Además, existe un sistema de exploración automática que ahora estamos viendo en pantalla que podremos conseguir por 600 cristales de los rositas, que permite que las mascotas vuelvan a salir automáticamente una vez finalice su expedición. Este sistema funciona mediante los Dispatch Tickets, que son estos que estáis viendo aquí en pantalla, que pueden activarse durante un máximo de 28 días. Es muy importante que sepáis que para activarlo 28 días vais a necesitar 4 Dispatch Tickets. Cada Dispatch Ticket, que ahora os lo voy a enseñar, lo que hace es ampliarnos el rango de despachos automáticos 7 días, es decir, solamente una semana. Por otro lado, y no menos importante, también tenemos una actualización de 4 nuevas mascotas reliquia, que ya muchos las estábamos esperando. Estas mascotas ofrecen estadísticas muy potentes como por ejemplo precisión crítica, daño crítico, ignorar defensa física, aumento del daño en PvP e incremento del maná máximo. Son nuevas opciones muy interesantes para quienes buscan optimizar sus builds tanto para PvP como para PvE. Y por último tendremos mejoras en las misiones. También llega una pequeña mejora muy útil. Ahora cuando utilicemos el asistente de misiones, nuestro personaje atacará desde una distancia adecuada en lugar de acercarse innecesariamente al enemigo. Es un cambio sencillo, pero hace que el farmeo automático sea mucho más fluido. Y por último, también podemos ver nuevos paquetes que han llegado, como por ejemplo el paquete especial de tiempo limitado, cajas de rubíes de la suerte A y B, paquete de creación de piedras arcanas, paquete de invocación de mascotas radiantes, etcétera, etcétera, de entre otros. Y también tendremos nuevos eventos como por ejemplo el Food Fighter, que ya lo hicimos una vez anterior y ya sabemos cómo funciona. Y ahora, una vez visto toda la teoría, vamos a pasarlo a ver todo en el juego. Vamos a ver las misiones de expedición, vamos a ver los nuevos pets, además de las cajas de productos y eventos. Muy bien, ya estamos dentro del juego de Sealem y ahora para ir al apartado de las expediciones simplemente tenemos que ir a las 3 rayitas y envío de mascotas. Y aquí podéis ver que tenemos envíos de mascotas por hacer. Yo ya me he dejado uno aquí para que veáis cómo funciona. Primero de todo vamos a hacer un repaso por la interfaz de todo lo que hemos visto. Primero vamos a ver el Dispatch Tokens, que es este que veis aquí arriba. Como podéis ver, yo lo tengo comprado y me dice duración restante 3 días. Actualización que podemos ampliarlo hasta 28 días, pero nos van a pedir más Dispatch Tokens. ¿Dónde podemos comprar
estos Dispatch Tokens? Pues muy fácil, en la tienda, como todo el mundo. Nos vamos a la tienda, nos vamos a Producto General, nos vamos a Comodidad y aquí podéis ver que podemos comprar los Dispatch Tokens. Uno por semana, eso es muy importante. Y luego tenemos las pociones del tiempo, que también las podremos comprar un máximo de 55 por día y podremos utilizar un máximo de 10 por día, que es lo que nos pone en el apartado de misiones de expedición. Si veis, aquí arriba nos pone finalizaciones inmediatas diarias, 10 de 10. Ahí podemos utilizar las botellitas del tiempo. Y una vez visto el Dispatch Tokens y las botellitas del tiempo, vamos a pasar a la expedición. Como veis aquí, tengo todo con 2 estrellas, porque son los pets más altos que me pedían. Si nos vamos a esta expedición de aquí, como podéis ver, yo tengo estos 3 pets. Si le desclicamos, se van. Entonces clicaremos encima y vamos a ver los pets que nos dan más puntuación. En este caso, si escogiéramos la Valquiria, nos daría más puntuación, pero al ser azul no nos va a dar lo mismo que los que son legendarios. Por lo tanto, yo en este caso voy a escoger los que tienen solamente una flechita hacia arriba, porque no tengo más que pueda escoger, con 2 flechitas hacia arriba. Así que voy a escoger este con flechita hacia arriba y este, que era el que tenía antes. Y una vez seleccionado y ya lo tengamos para hacer el dispatch, le daremos a iniciar exploración y directamente la exploración ya se nos inicia de manera automática. Como podéis ver aquí, quedan 2 horas y 59 minutos para que se acabe. Y cuando acabe esta misión me va a dar comida de bebé y experiencia para subir el nivel de despliegue. Como podéis ver también, cada región tiene niveles de despliegue diferentes. Como más subamos de región, el nivel de despliegue será más alto. Y esto es toda la parte práctica que hay dentro de las expediciones. Luego, para acabar, vamos a ver la tienda con todos los packs nuevos que han entrado, que los tenemos aquí. Todo esto es lo que hemos visto antes. Pack de colección de equipamiento 2, pack de seguridad hiper, pack de mejora de opción de habilidad. Todo esto lo tenéis limitado hasta de aquí 8 días y 18 horas. Después desaparecerán. Por otro lado, también tendremos los nuevos pets que han salido de manera reliquia. Y ahora los vamos a ver. Si nos vamos a colección y nos vamos a mascota, podremos ver que en fase de actualización 1 seguramente ya tengamos aquí los pets nuevos. Si no, solamente los tenemos que buscar. En este caso, los tenemos aquí. Fijaos, tenemos a la mandrágora fragante, tenemos a la mandrágora fresca, tenemos a la estrella del pop Sammy y por último tenemos al ángel de la luz de la luna Sammy. Esos son los 4 pets que teníamos de reliquia nuevos y los cuales podemos conseguir simplemente haciendo misiones de expedición y subiendo y evolucionando a los pets con comida de bebé. Así que eso sería todo por parte de la actualización de los Dispatch Pets, es decir, de las misiones de expedición que podemos enviar a nuestras mascotas para conseguir más recompensas. Así que espero que os esté gustando el contenido del vídeo y del canal, y si es así, dejar un fuerte like, suscribiros abajo con la campanita para no perderos nada y nos vemos en el siguiente vídeo de la campaña de Sealem.